Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar con la prédica de esta ya tarde noche y antes de comenzar vamos a orar, porque el tema en sí pues puede abrir muchas situaciones y muchos ciclos de manera positiva, porque pues vamos a hablar del temor, pero del temor en específico al pasado, cómo Dios obra a través del olvido del pasado, de la limpieza que Él nos hace y de la reconciliación hace con el Padre. Por eso el propósito de Jesús es reconciliarnos con el Padre, porque no hay mediador, no hay otra forma de llegar al Padre más que a través de Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y cómo el maligno usa exactamente lo que desecha Dios para atraparnos en prisiones de maldad, atraparnos en prisiones de sufrimiento, en prisiones de tormento y en prisiones de dolor. Esa es la prédica, va muy enfocada a lo que es el perdón del pasado por parte de Dios y del recuerdo del pasado por parte de Satanás y de la decisión que nosotros tomamos. Siempre vamos a hacer ahora referencia de dos árboles, en este caso el árbol del olvido de parte de Dios, del perdón y del olvido de parte de Dios, y del árbol del pasado, del recuerdo de todo lo que hicimos y de las consecuencias que con ello tuvimos nosotros, nuestra cosecha de lo que sembramos, y nuestro presente, que es donde partimos y donde nosotros vamos a estar en una constante decisión de qué actitud vamos a tomar con base a si me siento perdonado o todavía me siento culpable. Entonces yo te pido por favor que prestes mucha atención a la prédica hoy en particular, porque se trata de sanidad del alma. Es uno de los pasos hacia la sanidad del alma. Me han estado preguntando mucho sobre cómo arrancarnos cicatrices del corazón y de la mente, y yo creo que hay que enfocarnos mucho en ello, y esta prédica habla de eso. Yo te invito a que recuerdes la prédica pasada, qué significa el perdón, qué significa la prueba, qué significa la tentación, porque todo eso nos da el cimiento y el contexto de lo que hoy vamos a hablar. Y si no las recuerdas o no las has visto, te invitamos que a través del canal pues tú las puedas ver. Vamos a orar, hermanos, y antes de la oración pues agradecer las bendiciones que por mano de un hermano nos hicieron llegar a la familia pastoral. Muchísimas gracias a todos por pensar en un siervo del Señor. Bendito Padre, que estás en el cielo, te damos a ti la honra y la gloria, principalmente porque nos has hecho seres pensantes, nos has hecho creación a imagen tuya. Por tanto, tú eres un Dios inteligente, tú eres un Dios pensante, tú eres un Dios que tomas decisiones a cada momento, y eres un Dios que te basas en el amor, pero sobre todo lo que no hemos entendido nosotros, que la base fundamental del amor es el respeto, y por tanto por ello es tan importante las decisiones que tomamos, porque tú sí nos respetas lo que nosotros decidamos. Y a veces oramos y decimos: Señor, con tu gran poder y tu magnificente amor, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? Y la respuesta es tan simple como: porque es lo que nosotros decidimos, es lo que nosotros escogimos. Y Él no puede ir en contra del libre albedrío del ser humano, porque entonces nos estaría tratando como bestias, y nosotros no somos bestias. Estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador, Jehová, Padre, Jesús, Hijo y el Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, porque tenemos la capacidad de reiniciar una y otra vez, porque tenemos la capacidad de levantarnos después de cada caída, porque tenemos la oportunidad de renovarnos a través de tu palabra, aunque seamos las personas más sucias y contaminadas, más pecadoras, aunque nos sintamos inmundos. Si tú nos limpias, como dice tu palabra, si Él nos limpia, entonces no llames a nada inmundo.
porque ya somos seres limpios y blancos como la nieve. Bendito Padre, a ti sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender qué es el perdón y qué es la renovación. Y ayúdanos a vencer ese gran espíritu de temor, que es lo único que puede echar fuera el espíritu de amor. Y a la inversa, que es lo que a nosotros nos interesa, el perfecto amor echa fuera el temor. Bendito Padre, sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a ir son dos textos que van a servir de base para la prédica. El primer texto se encuentra en Isaías. El primer texto se encuentra en Isaías 43, versículos 18 y 19. Nos habla de dos cosas. Nos habla de el temor, nos habla de recordar, nos habla del traer. Y el segundo versículo se encuentra en Miqueas 7, 18 y 19. No es coincidencia, Isaías 43, 18 y 19 y Miqueas 7, 18 y 19. Solo que el de Miqueas vamos a verlo al final. Y vamos a comenzar con el de Isaías, y sí me gustaría que conforme lo vayas leyendo, vayas apuntando ciertas cosas que te van a servir de pauta para futuras prédicas, en la prédica de mañana. Mañana vamos a hablar de lo que han estado pidiendo ustedes, que es cómo vencer la depresión a través de la palabra de Dios. Si yo no hago el esfuerzo por entender esta prédica, la prédica de mañana va a ser un poco pesada. Y si la entienden, la de hoy, pues la de mañana va a ser muy fácil. Pueden hacer preguntas y gracias por enviarme comentarios. Isaías 43, 18 y 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. El versículo 18 en sí me está hablando de una prohibición, me está poniendo un límite y me está poniendo un freno. Cuando habla Jehová siempre nos va a decir: no hagas esto, no digas esto, no vayas a tal lado. Y parece como que es como una sugerencia. En este caso no es una sugerencia, viene por parte del Padre, y el Padre es radical. Recordemos que el Padre es radical, Él es celoso por naturaleza, y Él cuando nos dice no, no es un no de que si tú lo decides, hazlo. No, es un no de que no te queda de otra, por lo tanto, te es necesario obedecer al Padre. En cambio, Jesús cuando nos habla siempre nos dice: bueno, te pongo entre lo bueno y lo malo, y tú sabes que vas a escoger. El Padre no, el Padre te dice: porque yo quiero lo mejor para ti, te digo que esta es la acción que tú debes realizar, y analízalo por qué. En cambio, Jesús nos hace el entendimiento entre el uno y el otro, y el Espíritu Santo es la que nos direcciona. Muy bien, el versículo 18 dice primero: no os acordéis de las cosas pasadas, y por cosas pasadas se refiere a las cosas que nos han causado dolor, que nos han abierto heridas, que nos han hecho sentir sucios, nos han hecho sentir pecadores, de las cosas que aún tenemos nosotros y que no hemos cambiado, pero la diferencia de que ya tenemos a Cristo, ya tenemos al Espíritu Santo de Dios, y ya tenemos el motor que nos puede hacer diferentes. Estamos en el proceso de cambio. No es lo mismo un cristiano que está en el proceso de cambio que un cristiano que ya se convirtió en un impío, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y decide hacer lo malo sabiendo que es malo y ya le es pecado. Y el cristiano que está en un proceso de renovación sabe que es malo y lucha contra ello, aunque a veces caiga, está en una constante lucha que le va a llevar a la victoria si persiste y si persevera. No sé si quedó claro esa parte. Nos habla de dos cosas: no os acordéis de las cosas pasadas, de los eventos que hemos vivido. Satanás es un experto para traernos pensamientos, imágenes, palabras, sonidos, olores,
situaciones que inmediatamente nos regresan a un evento del pasado en el cual sufrimos, en el cual lloramos, en el cual tuvimos un dolor, y las consecuencias o el fruto de eso es a través de las emociones. Nos sentimos tristes, nos sentimos nostálgicos, nos sentimos molestos, simplemente porque hemos permitido uno de los dardos del maligno que ya nos llevó de nuestro presente a nuestro pasado. Analizando la palabra, no os acordéis. La palabra acordar en el latín viene de la palabra recordis, R-E-C-O-R-D-I-S, recordis. Y ahorita te voy a decir qué es lo que significa. Cordis viene de corazón. Acordar quiere decir poner una cuerda, amarrar. Por tanto, recordar significa volver a amarrar un sentimiento, una emoción a tu corazón. Cuando te dice no recordéis las cosas pasadas, quiere decir que no te vuelvas a poner un lazo con una emoción negativa, con una emoción que te hace sentir culpable, que te hace sentir vergüenza, que te hace sentirte otra vez como una persona sucia y como una persona desagradable a Dios. Por tanto, ya con esta definición yo creo que ya tienes en claro lo que quiere decirnos el Padre. Si Él ya nos vio como algo limpio, Él te dice, no recuerdes, no tiene caso recordar cuando estaba sucio. Es cuando tú bañas a tu hijo pequeño y lo cambias y lo vistes. No lo vas a vestir con la misma ropa sucia, le vas a poner una ropa nueva, una ropa limpia, una ropa agradable. Y la primera indicación que le vas a decir, no vuelvas a ensuciar tu ropa. Es la misma frase o la misma intención de la frase que el Padre nos quiere dar a entender. No os acordéis de las cosas pasadas. Y te dice, ni traigas a la memoria. Una cosa es recordar y otra cosa es traer a la memoria. Y ahorita te lo voy a explicar. Recordar es un dardo, es un pensamiento que me puede llevar a ese olor. Lo tengo olido antes y mi abuelita preparaba un caldo que olía igual. El recuerdo es el pensamiento y te lleva a tu banco de memoria hacia un evento del pasado. Son dos cosas. Una cosa es, ese olor lo tengo sentido antes y yo decido si recuerdo en dónde lo sentí por primera vez o yo lo olvido. Eso es lo que me está diciendo este versículo. No dejes que un dardo te lleve a tu banco de memoria donde vas a encontrar cosas impuras, cosas sucias, cosas desagradables que te pueden llevar a abrir una puerta para que vuelvas a pecar contra Dios. El versículo 19 te dice, he aquí yo hago, y te está hablando en tiempo presente, yo hago, por tanto, ya te vestí, ya te hice nuevo, ya te hice diferente. En el presente de Dios somos personas limpias, somos personas agradables, somos personas que Él nos ve como algo, como instrumentos con gran potencial. Si yo hago cosa nueva y luego te dice pronto saldrá a la luz. ¿Qué significa pronto saldrá a la luz? Te está diciendo que estamos en las manos del alfarero. Si ya escuchaste la canción o si ya escuchaste el comparativo de que somos barro nuevo en las manos del Padre y que Él nos va a moldear y nos va a hacer cosas, que seamos cosas más agradables para Dios. Un barro nuevo que está siendo remoldeado, por tanto, ya somos un barro en las manos de Dios. Y dice, pronto saldrá la luz, es porque estamos en un proceso de análisis y de entendimiento. Porque el pensar es algo que normalmente hacemos de manera inconsciente o consciente. Pero el análisis es algo que solamente se hace de manera consciente. Por tanto, si tú quieres, puedes analizar. Si tú quieres, puedes escudriñar. Y si tú quieres, puedes entender. Es decisión tuya. Cuando dice aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, depende de nuestra disposición para el análisis y para la toma de decisiones. Y luego te dicen, después de 2 puntos, te hace una pregunta al Padre.
¿No las sabréis? Dice, ¿no lo has entendido? ¿No lo has analizado? ¿No lo has pensado? Otra vez pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si estamos perdidos, como el pueblo de Israel que estuvo dando vueltas durante 40 años hasta que Dios les mostró el camino y pudieron llegar en un camino que podía ser cruzado en menos de un año, les llevó 40 años porque estaban dando vueltas. Así nosotros damos vueltas a veces en nuestro mismo interior, en nuestra misma mente, y no vamos a salir de ahí hasta que no estemos dispuestos a cambiar, hasta que no estemos dispuestos a aceptar que somos cosa nueva, hasta que no estamos dispuestos a rechazar los pensamientos que el maligno nos pone de que seguimos siendo los mismos sucios e impuros que antes. Y luego te dice, y ríos en la soledad. Cuando habla la palabra de ríos, un río siempre alrededor o en las cercanías de los ríos siempre hay vida silvestre, siempre hay vegetación, siempre hay plantas con frutos, siempre hay vida. Entonces cuando dice pondré ríos en la soledad, quiere decir que va a poner ríos de agua viva a través de ti y tú vas a poder bendecir a mucha gente. Por tanto, ya no vas a sentirte solo de nuevo. La soledad no es estar solo. La soledad en sí es sentirse solo, a pesar de que puedas estar acompañado. Por tanto, cuando Dios está contigo, tú ya no deberíamos de sentirnos solos, porque donde está la presencia de Dios, ahí está la mejor compañía que tú puedas tener. Por tanto, el espíritu emocional de la soledad debería desaparecer. Cuando la soledad es algo agradable, cuando la soledad me va a llevar a un autoanálisis, a una mejora, a una renovación o a un perfeccionamiento de mí mismo para hacerle más agradable a Dios. Entonces, si analizo el versículo 18 y 19, dice que yo no vuelva a atar mi corazón a ninguna emoción pasajera, a ninguna emoción del pasado, y yo no le dé lugar al maligno para que no vuelva a atraparme emocionalmente, mentalmente y físicamente. Y luego que te dice que confíes en la esperanza de la promesa. He aquí, yo estoy haciendo cosa nueva. Confía que estás en las manos del Señor y que te está haciendo cosa nueva, pero para que pronto salga a luz, tienes que entender, tienes que saber, tienes que analizar y tienes que ver qué tanto te aceptas o qué tanto te rechazas a ti. Tú que eres la mejor creación para Dios, tú eres el mejor concepto de sí mismo, lo hizo en una creación y lo hizo a través de la humanidad. Nosotros somos la mejor parte de su creación y por eso nos llama hijitos. Entonces debemos de sentirnos amados y acompañados por nuestro Padre Celestial y no ver a Dios nada más como algo que no vemos y que no podemos sentir. Dios es algo que a lo mejor no alcanzamos a ver físicamente como Él es, pero sí lo podemos sentir y sí lo podemos palpar y sí lo podemos tocar. Porque acuérdate que para ver a Dios tenemos que aprender a dejar de ver las cosas del mundo, dejar de ver las cosas que nos rodean y empezar a poner la mira en las cosas de arriba. Y es ahí donde nosotros empezamos a desarrollar el discernimiento que a Dios le es agradable. Muy bien. Cada vez que nosotros recordamos, traemos de nuevo esos eventos en nuestros corazones, tal vez no de la forma o la potencia en que las vivimos, pero lo que sí recordamos realmente es el dolor y sufrimiento. Como puede ser cuando te castigaban, es más fácil decir, yo recuerdo que me castigaban de esta manera, a que yo recuerdo que me premiaban así. Es más fácil decir que yo recuerdo cómo me golpeaban, yo recuerdo que cómo mis parejas me lastiman, y no sé por qué siempre me lastiman, todas mis parejas me lastiman de la misma manera, porque no he aprendido a superar el evento del pasado que me hace vivirlo una y otra vez. Y cuando yo dejo de vivirlo, me siento solo, me siento mal, porque no me merezco otra cosa diferente, no me merezco algo mejor que lo que yo ya aprendí a vivir. Sé cómo vivir con ello, por tanto me acostumbro al sufrimiento y una parte inconsciente lo busca, lo procura y lo encuentra.
En el hebreo, sakai significa marcar o poner una señal para acordarse de los eventos. Usan esta marca para recordar. El maligno también usa una marca para recordar, y esa marca para recordar es el dolor de una cicatriz emocional que simplemente él te presiona a través del recuerdo de la emoción, del pensamiento, del olor, y vuelves a relacionar el evento con el dolor y el sufrimiento. Yo te voy a dictar unos puntos para que tú vayas a tener ahí. Dice, punto número 1, el contenido de lo que recordamos nos lleva a un proceso emocional de ese evento. ¿Qué es lo que significa traer de nuevo? Recordar el proceso emocional o el sufrimiento emocional que nos causó una herida. De repente nosotros viene un pensamiento y nos quedamos fijos. Y es como si Satanás en ese momento nos pusiera el evento vivido, como si ahora en el presente lo estuviéramos viviendo. Y es como si tuviéramos una pausa en nuestro vivir diario que nos hace sentirnos otra vez miserables, impuros, indignos, inmerecedores, que ese es el propósito de traer las cosas malas. Punto número 1, nos impide volver a sonreír de una manera inocente, nos impide poder disfrutar de algo agradable, nos impide sentir amor, y nos hace ser más aptos para sentir resentimiento, odio, dolor, tristeza y depresión. Número 2, la marca que te dejas en el corazón. Y mientras más marcas tengamos en el corazón, es más difícil dejar que el Espíritu Santo de Dios haga su función en nuestra vida. Por tanto, impedimos la llenura del Espíritu Santo cada vez que nosotros vivimos en el pasado. Y la gente o la mente se maneja a través de ciclos, ciclo del dolor, ciclo de la soledad, ciclo del sufrimiento, ciclo de la depresión, y empezamos a manejar ciclos, y mientras más ciclos tengamos, el espíritu se vuelve como que un observador que solo ve girar engranes sin poderlos detener, porque tú has decidido pensar en ello, sentir eso y vivir el sufrimiento que no tendrías que vivir si dejas que el Espíritu Santo de Dios te guíe y te dirija. Cuando te dice que debemos olvidar las cosas de antaño, las cosas del pasado, en realidad no te lo está diciendo en el sentido de que bloquees tu mente y no las recuerdes, sino que ya no permitas que el recuerdo sea vivencial. A eso se refiere. No permitas que te cause el mismo daño que te causó en el momento. Y eso es algo que a mí me costó mucho entender cuando me decían, pero ahora en el presente ya no estás viviendo lo mismo. Y era lo que me molestaba, porque cuando venía un recuerdo de dolor, un recuerdo de un evento del pasado, se vive tan real como si tú lo estuvieras sufriendo de nuevo, y las heridas se vuelven a abrir, las cicatrices se vuelven a abrir, y una cicatriz que se abre, el que haya tenido una cicatriz y se ha vuelto a abrir la cicatriz, es una cicatriz que tarda más en sanar y se vuelve más difícil y más dura de sanar, y pasa más tiempo para poder recobrar esa sanidad. Esa es la tendencia de Satanás, abrirnos las mismas heridas una y otra vez, para que la sanidad espiritual del Espíritu Santo de Dios sea más difícil de conseguir. Cuando te dice la palabra de Dios en el versículo 19, en lo que sería el punto número 4, punto número 3 son las cosas de antaño, punto número 4, voy a hacer algo nuevo, te dice el versículo 19. Significa que confíes, en que sientas que sí te mereces las manos de Dios sobre ti, que sí te mereces que Dios está poniendo su mirada en ti, que sí te mereces de que eres un instrumento agradable a los ojos de Dios, y que el único requisito para que tú te sientas merecedor es no traer a la memoria
las cosas pasadas. Es tanto que Satanás nos está hablando durante toda nuestra vida que escuchamos más la voz del diablo que la voz de Dios. Satanás nos dice, mira, este olor te recuerda esto, mira, esta canción te recuerda esto, mira, cuando estabas con esta persona, esta canción era fabulosa, ahorita ya no está, y empiezas un proceso de nostalgia que te lleva a la tristeza, a la depresión, y te lleva a la autoflagelación, y de ahí te puede llevar a la autodestrucción. Y Satanás es tan astuto que todo lo que nos rodea, siempre hay más de 10 cosas al día que nos recuerdan cosas del pasado. Él es tan astuto para hacer eso. Y te dice Dios, si tú pones la mira en las cosas de arriba, no vas a prestar atención a todas las cosas viejas porque ya pasaron, a todas las cosas muertas porque ya murieron, y he aquí yo hago cosa nueva contigo. Por tanto, ya no asocies lo viejo, lo antiguo, con lo nuevo, con lo reciente, con lo que está en un nuevo proceso de reconciliación con Dios. No sé si estoy siendo claro, pero eso es lo que Dios nos está diciendo. Y luego te dice la palabra en el versículo 19, no las sabréis. Nos está diciendo, ¿no te das cuenta que ya no eres el mismo? ¿No te das cuenta que ya no piensas igual? ¿No te das cuenta que ya no sientes lo mismo? Y ya no te das cuenta que te cuesta ahora vivir lo que antes vivías. Entonces, si ya hay una diferencia entre el pasado y el presente, es porque ya no eres igual. Si tienes esa diferencia, entonces cree en la palabra que eres un proceso nuevo, un producto nuevo, si te quieres ver así, por parte de Dios, y que te estás siendo apto para que seas útil en la obra y en el servicio de Dios. Y luego te dice, no te das cuenta que estoy abriendo caminos nuevos, que te estoy dando un camino nuevo, el camino de la vida, el camino de la verdad, el camino de la integridad, el camino de la honestidad, el camino de la sinceridad, que si tú buscas en el diccionario son cosas diferentes, sutilmente diferentes, que es valores espirituales que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Y ríos en la soledad, ríos en lugares desolados, ríos en donde antes no había nada, antes solo había destrucción, solo había pecado, solo había impureza, solo había cosas desagradables, mas ahora hay vida, hay fruto, hay siembra, hay cosecha, hay bendición. Aferrarte al pasado es un obstáculo y el pasado se convierte en un enemigo personal si lo queremos ver de esa manera. Si yo entiendo que el pasado ya pasó, pero no es tan fácil para la psique humana, para el pensamiento humano, para el sentir humano, de repente de la noche a la mañana sentirte como algo nuevo, y eso te lo digo por experiencia, no es fácil hacer el brinco de algo viejo a algo nuevo y hacer como que no pasó nada. Hay un proceso intermedio que es el proceso al cual yo te quiero enseñar, porque lo he vivido. Entonces, yo tengo que analizar que si el pasado ya pasó, ¿qué es lo que he superado del pasado? ¿Qué es lo que estoy superando del pasado? ¿Y qué es lo que aún no he superado del pasado? Haciéndote estas 3 preguntas, vas a poder definir qué recuerdos ya no te hacen daño, qué recuerdos aún son dolorosos, y qué recuerdos todavía no quieres enfrentarte porque no estás preparado. En ese proceso es lo que llama la Biblia de ir arrastrando tu propio cadáver. Yo ya morí, pero estoy con el muerto. Hay una canción cristiana que dice, ya no quiero cargar el peso muerto, ya no quiero cargar mi cuerpo muerto, creo que es de Alex Campos. Más o menos te lo dice. Trata de eso. O sea, yo puedo ser una nueva criatura, pero estoy cargando el peso de mi vieja naturaleza, de mi yo pecador, y me siento tan culpable, que me siento tan cargado, que me es imposible confiar y sentir la esperanza de Dios. Entonces, para que yo pase ese proceso, yo debo de entender que mi realidad parte del momento en el que yo me sienta seguro en algo. Si yo sentía en el pasado muchas ganas de fumar y no lo podía evitar,
ese es mi pasado. Si en el presente ya lo puedo evitar, el cigarro ya no tiene el mismo poder sobre mi vida. Quiere decir que hay un cambio en mí. Y si de repente yo siento la tentación de fumar, entonces recuerdo que mi presente es que soy un nuevo hijo de Dios, que tengo el Espíritu Santo de Dios, que no estoy solo y que necesito hacer lo que dice Hebreos, ir confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Dios me da una fortaleza a través de la actitud de decir, no lo voy a hacer porque soy diferente. No lo voy a hacer porque ahora puedo darme cuenta de que al fumar solo inhalo un humo que me hace daño en los pulmones, el páncreas, el hígado, etcétera, etcétera, y que no tiene caso hacerme daño porque ahora ya me amo a mí mismo, que es el proceso del principio del mandamiento de Dios. Por tanto, lo llevo a la cognición, lo llevo al análisis y me es más fácil rechazar algo cuando ya lo analicé. Ya me di cuenta de que soy una nueva criatura y como ya soy una nueva criatura, decido amarme, decido cuidarme, decido renovarme y decido ir hacia adelante y no quedarme atrapado en una prisión del cual la puerta ya se abrió, ya salí y dejé la puerta abierta por si en algún momento vuelvo a entrar porque es un lugar cómodo. Cuando nosotros salimos de una prisión, lo primero que hacer es destruir la prisión para no volver a entrar ahí. ¿Cómo hacemos ese proceso? Realizando el proceso que te acabo de enseñar, valga la redundancia, que ya superé, que estoy superando y que me falta por superar. Cuando tú llegues al proceso de esas tres preguntas, te vas a dar cuenta que esas prisiones pierden fuerza y Satanás ya no te va a poder atacar a través de ellas. Cuando Romanos me dice que hay que romper con tradiciones y con costumbres, se refiere de que ahorita la mayoría de las iglesias siguen tradiciones y siguen costumbres que nos hacen grabarnos en nuestro corazón como que manuales para adorar a Dios. Y las tradiciones nos quitan la sensibilidad de adorar a Dios. Por tanto, las tradiciones no son buenas. Puedes iniciar tu día leyendo tu proverbio, puedes iniciar el día orando, pero no lo hagas como una tradición, una costumbre que te hagan perder la sensibilidad y empieces a hacerlo mecánicamente y dejes de hacer la parte fundamental e importante que te puede sacar de la prisión, que es analizar, meditar, pensar y decidir. Son cosas que siempre y constantemente debemos de hacer, porque es lo único que nos va a llevar a la victoria, el escudriño. Tener en cuenta el día del Pentecostés. El día del Pentecostés es un día que ellos estaban orando, estaban reunidos, estaban unánimes, y de repente el Espíritu Santo vino y mostró en ellos la huella de que estaba presente Dios. Por tanto, tú tienes que recordar que el Pentecostés significa el día en que el Espíritu me llenó. Pentecostés podemos analizarlo, podemos vivirlo, podemos escudriñarlo, pero realmente lo que significa es esto: que tú te sientas merecedor de la gracia, que tú te sientas digno de que el Espíritu Santo more en ti. Pentecostés es que estés dispuesto a ser usado por Dios, que estés dispuesto a ser instrumento en manos de Dios, que estés dispuesto. Dispuesto no significa preparado, porque preparado, para prepararnos, no hay mejor guía ni mejor maestro que el Espíritu Santo de Dios. Que si necesitas pastores, que si necesitas guías, que si necesitas maestros, pero ellos tienen que apegarse al Espíritu Santo de Dios y a la Escritura. Si no es así, desecha esa enseñanza. Toda la enseñanza tiene que venir de Dios, pero para que tú sepas que esa enseñanza viene de Dios, tienes que agarrar tu diccionario, tienes que agarrar tu concordancia, tienes que agarrar tu Biblia, para que sepas si es así lo que se dice por parte de Dios. Si yo me voy a Romanos 8,
38 y 39. Yo te invito a que lo busques sin que pierdas de vista Isaías. No pierdas de vista Isaías. Y vas a encontrarte con un versículo famosísimo que hasta en canciones, en constantes prédicas encontramos. Es tan hermoso leerlo, pero hay algo que a veces, sobre todo si no tienes el hábito o no has escuchado muchas prédicas de nosotros, la gente de Conchem, la gente de Mérida que nos conoce, pues ya tienen claro este concepto, pero yo quiero ponértelo sobre la mesa porque estos estudios te los estoy dando como si fuese la primera vez que te conozco, como si fuera la primera vez que me estoy dirigiendo a ti, porque estamos reiniciando el proceso de sanidad emocional y no importa si ya la habías escuchado antes, no importa si son palabras que ya habías escuchado antes, pero el proceso emocional, cuando ya tengo la capacidad de análisis, es diferente. Y lo pude haber escuchado 20, 30 veces, pero si ya tengo la opción de decidir y la capacidad de pensar y analizar, entonces esta prédica te va a servir como si fuera la primera vez que la estuvieras escuchando. Romanos 8 nos dice esto. Romanos 8, 37 en adelante. Te lo voy diciendo y vamos analizando. Dice: antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Y la palabra de Dios en Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, por tanto el amor viene del Padre. Él que nos ama tanto dio a su Hijo, porque hemos confundido que el amor más grande es el que viene de Jesús, que murió por nosotros, y el amor más grande es el que viene a través del Padre que dio a su Hijo. El amor más grande es aquel que viene a través del dador de la vida, que es Jehová, que es nuestro Padre Celestial. Por tanto, como es tan grande su amor, es tan grande su celo y es tan grande la razón del por qué nos quiere cuidar, nos quiere mantener en un lugar puro, santo, limpio, porque a Él le ha costado mucho limpiarnos. Y el costo de nuestra limpieza y el costo de que nuestros pecados sean borrados fue la vida de su Hijo Jesucristo. Por eso es importante lo que nos dice Jehová. Y por eso podemos entender ahora cuando nos dice: no traigas a la memoria, no recuerdes, porque ese fue el precio del derramamiento de la sangre de mi Hijo Jesucristo. Entonces ya entiendo el sentir y la directriz del Padre, porque ha costado mucho el hecho de que ahora soy nuevo, soy limpio, porque alguien por amor dio todo lo que tenía para que pueda recuperar algo que había perdido en el pasado por culpa de la misma creación. Y dice el versículo 37, más que vencer por medio de aquel que nos amó. El que nos lleva de victoria en victoria es nuestro Padre Celestial. Versículo 38, por lo cual te dice, o sea, ya lo analicé, ya lo entendí. Ese por lo cual significa, ya está entendido lo que acabo de leer. Y luego te dice, por lo cual estoy cierto, estoy certero, estoy convencido, ya estoy seguro de que ni la muerte nos habla primero. La muerte quiere decir separación. Ya no hay nada que me separe de Dios, ni la vida. La vida implica comodidad, implica satisfacción de necesidades, implica todo lo que vivimos cada vez que nosotros abrimos los ojos. Y luego te dice, bueno, esto es la parte terrenal: muerte y vida, separación, comodidad, vanidad, soberbia, disfrute. Y luego te dice, ni ángeles. Ya te está hablando de seres celestes, seres espirituales, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Y luego nos habla de tiempos.
Si te das cuenta, aquí hay varios ciclos, el ciclo de la vida y de la muerte, el ciclo terrenal, el ciclo animal, si le queremos decir así, y luego el ciclo celestial, ni ángeles, ni principados, ni potestades, que son el punto intermedio entre Dios y nosotros. Y luego te dice que existe algo más, los tiempos que maneja Dios son tiempos que dice, para Dios primero va lo presente y luego va el futuro. Lo que yo siembre hoy, cosecharé mañana. Lo que yo haga hoy, repercute mañana. Lo que yo decida hoy, me trae bendición o maldición mañana. Y si analizo, para Dios solo existen dos tiempos, presente y futuro. Puedes leer todas las versiones de la Biblia y en ninguna vas a encontrar el tiempo pasado, porque el pasado, después de que Dios ya lo limpió, ya lo borró, para Dios ya no existe. Y es por eso que el versículo de Isaías cobra mayor importancia, mayor relevancia, porque te dice, no traigas a la memoria, porque ya para Dios eso ya no existe. Versículo 39 dice, ni lo alto, ni lo bajo, o sea, nada de lo que te aparece, de repente ves a Dios en el cielo, de repente ves otras señales en el cielo, eso no debe de ser algo que para ti sea importante. Las señales tienen que venir, los sonidos tienen que haber, las trompetas tienen que suceder, los terremotos tienen que pasar, todo lo que dice la Biblia tiene que suceder, pero hay que entender que no todo viene por parte de Dios, sino que Dios nos advierte de lo que vamos a ver para poner la mira en las cosas de arriba. Y cuando dice cosas de arriba, se refiere al trono celestial, a la gracia de Dios, se refiere a lugares donde está construyendo nuestro Señor Jesucristo nuestra morada, donde vamos a vivir, qué es lo que vamos a hacer, hacia eso se refiere, y no que tú veas el cielo, las nubes, las estrellas y las imágenes que puedan aparecerse ahí. Eso no es lo importante es que tú te renoves y que tú empieces a disfrutar de la alabanza, de la oración, porque es lo que nosotros vamos a hacer en la presencia del Padre día y noche. Luego te dice, ni lo bajo, porque a veces nos preocupamos tanto en la existencia del infierno, nos preocupamos tanto en el castigo terrenal, que hay gente que dice que el infierno está en la tierra. Y te voy a decir una cosa, no si tú así lo decides, y sí si así tú lo quieres, porque puedes hacer de este tiempo en vida un tormento y un sufrimiento, o puedes hacer del tiempo que ahora está en vida algo productivo y sembrar y sembrar y sembrar para que traigas bendición a tus futuras generaciones y tus futuras generaciones hacer lo mismo y empezar a crear cadenas de bendición y cadenas de perfeccionamiento espiritual humano. Tú lo decides. Luego te dice, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios. Y cuando dice de ninguna criatura, hace un paréntesis el Señor, porque lo que más nos aparta de Dios no es un demonio, lo que más nos aparta de Dios no es un celular, lo que más nos aparta de Dios por lo general es a la persona a la cual le damos más amor que a Dios. Y cuando te dice ni ninguna criatura, se refiere que no ames más a tu madre que a Dios, no ames más a tu pareja que a Dios, no ames más a tus hijos que a Dios, porque entonces eso sí te puede apartar muy rápido del camino de Dios. Y Satanás lo sabe. Satanás sabe que si se te aparece en su forma natural y te dice que no busques a Dios, tú por miedo o por lo que sea te vas a acercar más a Dios. Por tanto, Satanás se te aparece de la forma en que a ti te sea agradable, a ti te pueda seducir y a ti te pueda fascinar ese encuentro. Ese es el diablo. Y luego te dice que nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando yo analizo Romanos y analizo Isaías, me doy cuenta que hay una asociación inmediata en estos dos versículos. Hay la primera parte, la segunda parte, y todavía me falta una tercera parte para completar, y es donde entra el versículo de Miqueas.
Entonces yo hago de esos 3 versículos un mensaje lineal, un mensaje espiritual y un mensaje mental y un mensaje emocional, si así lo decido, y empiezo a hacer de esos 3 versículos mi nueva esperanza de vida, que es la confianza en mi presente y mi rechazo a mi pasado y mi esperanza hacia el futuro. Dios es un Dios bueno que conoce la mentalidad del ser humano y por tanto nos prepara. Y nos prepara. Muy bien, ahora estamos hablando del temor al pasado y si ya definimos qué significa recordar, si ya explicamos qué significa el pasado, hay que explicar qué significa el temor. El temor es uno de los grandes principados y potestades en el mundo espiritual que puede ser tan sutil, que puede empezar por una fobia básica o el miedo a la oscuridad, el miedo a las tinieblas. Ese es uno de nuestros primeros temores que tenemos. ¿Cómo ayudamos a un niño a vencer su temor a la oscuridad? No es regañándolos, no es encerrándolos en lugares oscuros que lo único que hace es abrirles más puertas a este demonio y pueda ser una persona peligrosa en el mundo espiritual en el futuro, sino simplemente consiguiéndole un foco, una linterna, una lamparita, y que él se dé cuenta de que con la luz se ve lo que en las tinieblas no se ve. Y si se lo logras explicar así tan simple, prendes la luz, le muestras todo lo que existe en el cuarto, le apagas la luz, le das su foco y que él alumbre y que se dé cuenta que existe lo mismo cuando está encendido que cuando está apagado, y le quitas el valor al temor, ese demonio jamás va a poder lastimar a ese niño cuando le has enseñado a superar esa fobia temprana, que es una puerta para futuros temores. Viene del latín timor, que significa pasión del ánimo que lleva al sujeto a tratar de escapar de algo que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona. También significa presunción o sospecha de un daño futuro y es sinónimo de miedo, riesgo imaginario o real, sensación desagradable que surge por la aversión natural a las amenazas. Y ahí existen varios sinónimos: miedo, fobos, fobia, terror enfermizo hacia una persona, una situación, odio, antipatía hacia alguien o hacia algo, que da lugar a otra puerta, que es la puerta de rechazo. Entonces vemos cómo se conecta al mundo espiritual satánico, pero también cómo a través de la luz abrimos puertas que nos llevan a hacer cadenas de asociación en el mundo espiritual para acercarnos más a Dios y sentirnos más seguros. Filipenses 3, del 13 al 14. Buscamos ese versículo para que tú analices. Filipenses 3, del 13 al 14 dice: hermanos, y nos está hablando Pablo a la iglesia de Filipos, dice: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y este versículo ya te lo había leído la semana pasada. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es difícil, sí, y hasta escuchando este versículo y enfrentándote a tu presente, se te forma como un nudo en la garganta, porque olvidar cosas del pasado implica también desarraigarte de cosas que tal vez ya no puedas recordar, aunque te hayan traído buenos recuerdos, porque está tan asociado al dolor que también tienes que olvidar eso. Una de las cosas que mi pastor, el pastor Ramón Pech, me enseñó a mí en mis primeras clases del mundo espiritual, fue que él me dijo: tráeme tu álbum de fotos. Y yo se las llevé y me decía: ¿qué te recuerda esta foto?
¿qué es lo primero que te recuerda esta foto? Y yo le decía, mira, en esta foto, pues mi mamá, mi abuelita me acababa de castigar y había dolor, había etcétera, etcétera. Y él me decía, si esto te recuerda esta imagen, ¿por qué la tienes? Si esta imagen te recuerda dolor, sufrimiento, pesadez, tristeza, ¿por qué la conservas? Y fue así como entendí de que no debo de tener algo que me traiga dolor o sufrimiento. Y fue cuando Él me llevó al proceso del rechazo, de la renuncia y de la destrucción. Destruí, como dice el Antiguo Testamento, destruí esos altares del dolor, en donde tú haces ofrendas al dolor y al sufrimiento constantemente, y hay que destruirlas. Pero sabes, destruirlas duele, porque también implica ciertos recuerdos positivos que no quieres soltar. Pero si el recuerdo del dolor es más grande que el recuerdo positivo, yo te recomiendo y te aconsejo de manera personal que lo deseches y construyas nuevos recuerdos cargados de cosas positivas para que en el futuro tengas de qué acordarte completamente de cosas agradables y no de cosas desagradables. Pero te vuelvo a repetir, es un consejo personal. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, como punto número 1, dice Pablo, como punto número 2, extendiéndome a lo que está adelante. Y te está hablando de que una de las formas para superar el presente es proyectándote al futuro. Bueno, yo fui mentiroso, pecador en el pasado. Ahora soy una persona nueva, restablecida por Dios. Entonces, para que algo me impulse, es como que tú agarras un ancla y lo avientes hacia adelante y agarres la soga. Cuando se vaya el ancla para allá, lo que va a hacer es tirar de ti y te va a tirar hacia adelante. Bueno, cuando tú empiezas a decir, yo quiero ser un ministro de Dios, yo quiero predicar el Evangelio, yo quiero ser una persona que ore, a mí me gustaría ser una persona que conozca de la palabra, tiras tu ancla hacia adelante y empiezas el proceso de compromiso, la disciplina y la reestructuración cognitiva, que es llevar un nuevo pensamiento cada día. Cuando te des cuenta, proyectaste un pensamiento al futuro y en el presente haces todo lo necesario para alcanzar tu meta. ¿En dónde queda el pasado? Ya no tienes tiempo para pensar en el pasado. Ese es el proceso que Pablo nos está queriendo transmitir a través de este versículo. Y te dice, el versículo 14, prosigo al blanco. O sea, una vez que yo alcance mi ancla, la zafo y la vuelvo a aventar para volver a tener esa meta a corto plazo que me lleve a un constante avanzar, a una constante perseverancia hacia nuestro Dios. Dice, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Hay pecados que son muy difíciles de dejar atrás, como el pecado sexual, el pecado de la pornografía, el pecado de todo lo que tenga que ver con la carne. Es muy difícil de desarraigar, pero una de las cosas que sí te pueden ayudar es lo contrario a eso, es que tú entres en intimidad con Dios, que tú sometas tu carne. En una de nuestras primeras prédicas hace mes y medio te hablo de eso, te hablo de cómo acercarte. Justamente cuando la pandemia estaba en inicio, te hablaba de ello. Busca prédicas atrás y lo vas a encontrar y te va a ayudar en este proceso, en donde te dejo siempre algunos pasos para que tú puedas superar el evento que estamos hablando. Entonces, para superar esos pecados, porque esos pecados, las cicatrices no me las deja en el corazón, sino que me las deja en mi mente, y es cuando yo asocio una imagen o cuando veo a una persona y me lleva a ser una persona morbosa, o ser una persona lujuriosa, o ser una persona pecaminosa. Y es cuando yo tengo que aprender a sujetar mis ojos, sujetar mis órganos, sujetar mis sentidos y empezar a redireccionarlos a Dios. Y es cuando yo debo dejar de mirar cuerpos y empezar a mirar a los ojos a las personas. Y ese es un proceso en el cual yo puedo empezar a cambiar. Por eso, si hay algún pecado que a ti te cueste dejar, pues yo te invito a que si tienes la confianza, no me lo envíes, me hagas la pregunta o tú
me digas, esto es lo que yo quiero superar y podemos hablarlo de manera general para enseñarle a cada uno conforme a lo que tenga a cómo superar ciertas cosas que nos cuesta. Cada uno tiene algo que le cuesta y ese es su pecado, su huella o su cicatriz que tiene que ir cerrando poco a poco con la presencia y la ayuda de Dios. Dice, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Y cuando dice premio, nos lo dice con una intención. Es como cuando a un niño le dices, mira, si haces esto vas a tener un premio. El premio tiene que ser tan agradable, tiene que ser tan deseable que lo motive a realizar la acción por lo cual se va a hacer merecedor de lo que tú lo quieres premiar. Si yo te digo que si dejas tu pecado, porque la Biblia lo menciona, y vas a tener más de 1000 generaciones de bendición, o sea, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, van a ser gente bendecida con la presencia de Dios. Va a ser gente que Satanás no va a poder tocar. Va a haber gente que ya no se va a enfermar de lo mismo. Y vemos diabetes en distintas generaciones y vemos cáncer. Son maldiciones que si tú quieres que tus hijos ya no las tengan, tienes que acercarte a Dios, tienes que buscar a Dios y tienes que pagar el precio que implica eso. Y entonces no solo te libras tú, libras a tus hijos, libras a tus nietos, porque yo creo que a ti te daría mucha tristeza ver que tú tienes un cáncer y que de repente tu hijo o tu hija lo tenga y que de repente tu nieto o tu nieta también lo tenga. Y te vas a sentir tan culpable que aparte de la enfermedad vas a cargar con culpa, vergüenza y no te vas a sentir bien. A que la diferencia sea, corto la maldición, mi hijo, mi hija ya no tiene cáncer, mi nieto, mi nieta ya no tiene cáncer, y aunque mi cáncer médicamente no sea sanable o curable, yo ya no tengo los efectos del cáncer, ya no tengo el olor del cáncer, ya no tengo esa degeneración del cáncer, por tanto puedo tener y no tener, puedo tener la enfermedad, pero sin que me siga causando daño, porque Dios no siempre erradica la enfermedad porque me lo deja como si fuera un recordatorio, como dice Pablo, y muchas veces sí la arranca, pero cuando no la arranca, te la deja ahí, es como cuando te deja una pluma que no sirve en un lugar que no estorba, te lo deja ahí y no te hace daño, ya no te causa dolor, ya no te causa degeneración, ya no te causa una molestia, puedes llevar tu vida normalmente, aunque médicamente te digan que todavía lo tienes, pero ya no hace efecto en tu vida. Se vuelve como algo inicuo, pero es inocuo, o sea que ya no te causa un dolor, ya no tiene un efecto negativo en tu vida, y que es más fácil de erradicar más a futuro cuando tu fe, tu esperanza se cimenten y entonces la enfermedad termina por ser rechazada por tu propio cuerpo. ¿Sí? La palabra de Dios también nos dice y nos invita en el versículo 16, empero te dicen, aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa. Versículo 17, ser imitadores de mí. Está hablando Pablo y te dice, ser imitadores de lo que yo digo y de lo que yo hago, porque Pablo era un imitador de Jesús y él tenía la confianza tal y el testimonio tal de poder decir, ser imitadores de mí. Ahora, si no quieres tomar a Pablo como el que está hablando, pon a Pablo como si fuera inspirado por el Espíritu Santo, quita a Pablo y deja al Espíritu Santo, ser imitadores de Cristo, ser imitadores de Cristo, porque Él es el varón perfecto. Y mira, los que así anduvieren, como nos tenéis por ejemplo, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Gente que vive ya siendo limpios por la sangre de Cristo, pero viven en un pasado que no pueden rechazar, viven en un pasado que no pueden renunciar, viven en una soledad a la cual están acostumbrados y no quieren renunciar, viven en una tristeza constante, viven en una depresión constante, viven en un ciclo de sufrimiento y de dolor, del cual, si no se han dado cuenta,
no quieren salir. Y si ya se dieron cuenta, no pueden renunciar. Entonces, Pablo nos dice, empezar a ser imitadores de Jesucristo. Empezar a ser imitadores de Jesucristo. Porque es donde Cristo va a actuar y es donde Cristo nos va a poder mover. Inmediatamente nos vamos a Tito. Tito capítulo 3, versículo 5. Y nos habla que no es por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, mas es por la misericordia que nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y nos está hablando de los procesos que te había hablado. Proceso de la separación del pasado, lo que ya no me hace daño, lo que todavía me hace daño y lo que aún me afecta y no quiero enfrentarme. Aquí veo las tres cosas. Entonces yo tengo que acercarme confiadamente al trono de la gracia, tengo que buscar ayuda de quien sí me puede ayudar, de que no me va a burlar, no me va a juzgar y del cual yo tengo, y eso sí te lo digo, y te lo digo, si yo te pudiera mirar a los ojos, te lo diría mirando a los ojos, tienes que tener el valor suficiente de escuchar la verdad. La verdad no te va a agradar, te va a incomodar, te va a molestar, te vas a sentir juzgado, te vas a sentir juzgada, pero tienes que soportar escuchar la verdad de alguien que te está escudriñando para que tú puedas llegar a ser una mejor persona. Y la tendencia es cuando alguien me habla de la verdad a través del Espíritu Santo de Dios, rechazar, alejarme, condenar y decir que han sido lastimados por alguien simplemente por hablar con la verdad. Y no olvides que el versículo en la Biblia que nos dice esto, dice, y la verdad nos hará libres. Escuchar, analizar, aceptar que es la verdad, reconocer lo que soy y renunciar a lo que fui. Cuando alguien viene con la dirección del Espíritu Santo, no siempre viene diciendo, mira cómo Dios te ama, por tanto solamente ora y Dios te va a sanar, ¿no? Cuando alguien viene por parte del Espíritu Santo te va a decir lo que estás haciendo mal, lo que hiciste es mal, las consecuencias de lo que hiciste, la cosecha de lo que sembraste y lo que ahora tienes que soportar por tomar una mala decisión. ¿Cuál de estas cosas suena agradable a tus ojos y a tus oídos? ¿Suena que ninguna? Ninguna. Pero es lo que tú tienes que escuchar, lo que tú tienes que saber para que te abra los ojos, te quites la venda y empieces a buscar a Dios de una manera más propicia y más agradable. Ya te hablé de lo que es el temor, ya te hablé de lo que es el pasado, ya te hablé de lo que es la consecuencia, ya te hablé de lo que es recordar, qué significa. Y ahora yo creo que ya estamos listos para ir a Miqueas 7, 18 y 19, que te dije que es el complemento de Isaías, Romanos, Miqueas. Ahí desde tu hogar, harás una hoja de una libreta y escribes estos versículos juntos y los lees seguidos, sin hacer la diferencia del poner Romanos, del poner Miqueas. Solamente pones los versículos como si fueran una carta y tú lo lees, te vas a dar cuenta del mensaje que el Padre Celestial tiene para con nosotros. Te vas a dar cuenta de lo que realmente quiere Dios para con nosotros. Y esto no solamente es escudriñar, es analizar, es entender. Y te va a ser más fácil enfrentarte al pasado y a las cosas que vienen sin temor. Muy bien, entonces buscamos Miqueas 7. Versículo 18 y 19. Te lo leo. ¿Qué Dios como tú? O sea, ¿quién otro como tú? ¿Quién semejante a ti hay? Que perdonas la maldad
y olvidas el pecado del resto de la heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque es amante o amador de la misericordia. Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esta es una de las mayores promesas de la Biblia, y esta es una de las mayores esperanzas que hay en la Biblia, y es algo que leemos y el maligno nos impide entender, porque no quiere que disfrutemos de esa promesa tan grandiosa que es el sentirnos abrazados, protegidos por Dios. Te lo voy a explicar. ¿Qué Dios como tú? ¿Quién hay como tú semejante en la tierra o en cualquier otro lado que haces dos cosas que nadie más va a hacer? Satanás no perdona, Satanás no olvida, Satanás recuerda, Satanás está presente en las cosas que aún le recuerdan el odio y el resentimiento hacia Dios, y cada día odia más a Dios, y cada día tiene más resentimiento hacia Dios, y todo lo canaliza hacia las personas a las cuales Dios limpia. En el mundo espiritual, te voy a poner un ejemplo. Aquí hay algo que está sucio y está manchado. Y Satanás sabe que está sucio y sabe que está manchado, porque está así. Sabe que le pertenece al mundo espiritual maligno y sabe que esto es su pertenencia. Pero cuando de repente viene Dios con su obra redentora y lo convierte en esto, hay una gran diferencia entre este y este. Satanás en el mundo espiritual puede darse cuenta de quién ha sido limpiado por Jesús, quién ha sido tocado por el Espíritu Santo de Dios. Ahorita viendo esta comparación, son dos cosas aparentemente iguales, pero hay una gran diferencia. Este está sucio, está manchado, está incompleto. Este está completo, está limpio, está nuevo. Y en el mundo espiritual, ¿a cuál creen ustedes que Satanás va a atacar? ¿A cuál creen ustedes que Satanás va a tirar con todo su poder para volverlo a dejar en el estado sucio, impuro, desagradable a los ojos de Dios? Y es cuando Satanás empieza a lanzar dardos. Que es como si yo quiero volver impuro esto, le quito la tapita que viene siendo el yelmo de la salvación y empiezo a inyectarle pensamientos, porque no hay un escudo que lo proteja. Pero si tengo el yelmo de la salvación, ya tengo un escudo, que esto funciona a través de la fe, que impide que el pensamiento entre, y esto se mantiene puro, se mantiene limpio, se mantiene sano, aunque siempre Satanás lo esté atacando. Hay una cobertura por parte de Dios que impide que llegue a este estado otra vez de inmundicia y de pecaminosidad. No sé si con este ejemplo te ayudé, pero es lo que la palabra de Dios nos dice, que Él perdona la maldad y olvida el pecado. Cuando Él perdona la maldad y olvida el pecado, es porque simplemente Dios ya dejó de ver la maldad y el pecado en nosotros, porque fuimos limpiados, fuimos renovados, fuimos restaurados, fuimos bañados y cubiertos con la sangre preciosa de Jesucristo. Y entonces Él quita su enojo, Él quita la ira hacia con nosotros, porque ya somos nuevas criaturas, ya somos sus hijitos, ya somos gente que estamos en las manos de Él y que podemos ser restaurados, renovados y todo lo que les acabo de explicar. Versículo 19 dice, Él tomará, fíjate, Él tomará. El tomar quiere decir que sujeta con sus manos. Luego dice, Él tendrá misericordia de nosotros. Ya estamos en las manos de Dios cuando tú decides aceptar a Cristo, y en sus manos Él te limpia, Él te renueva, como si estuviera agarrando un paño, te limpia, te está bañando con la sangre de su Hijo. Y luego dice, y Él sujetará nuestras iniquidades. Y hazte cuenta que esta es la parte sucia, ya te limpió, esta es la parte sucia, y dice, Él sujetará tus iniquidades, te separa lo sucio de lo limpio,
y lo tira en el fondo del mar. Y científicamente nadie ha llegado al fondo del mar, mejor dicho, a lo más profundo del mar, porque sí han llegado al fondo del mar en algunas partes. No han llegado a lo más profundo del mar porque no hay una maquinaria que resista la presión que existe en esas profundidades. Imagínate por qué Dios hace esta comparación, porque no hay algo creado que pueda llegar a lo profundo y pueda sacar nuestros pecados para que nosotros volvamos a sentirnos pecaminosos. Por tanto, te dice este versículo que no tenemos derecho de volver a sentirnos desagradables a Dios, porque somos limpios por la sangre del Cordero y renovados por el amor de Jesucristo. Por tanto, si vienen pensamientos e ideas, no vienen por parte de Dios, vienen por parte del diablo y las estamos aceptando y las estamos decidiendo sufrir otra vez algo que ya no tenemos que sufrir. Dice, sujetará y echará a lo profundo de la mar todos. Cuando dice todos, quiere decir que ninguno nos va a dejar nuestros pecados. Cuando yo te hablaba del aguijón de la carne, me refería a un padecimiento, una enfermedad que de repente, un cáncer está ahí, pero ya no está activo. Que es como que cuando tú tienes una instalación de luz, pones una nueva y de repente no quitaste la antigua instalación, si es un foco que no perjudica, no prende, no apaga, no te consume corriente, está ahí nada más, pero no te hace daño. A eso se refiere el aguijón de la carne, que cualquier cosa que tú hagas mal puede reactivarse ese aguijón y puede llamarte la atención Dios a través de ello, porque es algo a lo que tal vez seas muy fácil tú de hacer y de caer. Es cuando nos deja un aguijón en la carne. Nuestro Padre Celestial, porque nos ama tanto y es como que, uy, ya me di cuenta que tengo otra vez el dolor, algo no está haciendo bien, entonces voy y me postro delante de Dios, oro, me acerco otra vez al Señor y la enfermedad se vuelve a apagar. Nuestra carne activa el aguijón de la carne. Entonces, hermanos, viene siendo la prédica. Temor al pasado nos aleja de la presencia de Dios. El temor es el más grande elemento que usa Satanás para alejarnos de Dios, para quitarnos nuestras bendiciones, para poner los pensamientos de que no me lo merezco, poner los pensamientos de que soy desagradable, poner los pensamientos de que no soy apto para las cosas que Dios me ha dado. No me las merezco, estoy sucio, Dios no va a pensar en mí. ¿Cómo me va a hacer caso si tiene mucha gente que le ora al mismo tiempo? Pensamientos ilógicos que ofenden a Dios. ¿Y por qué te digo que ofenden a Dios? Porque Él es omnipresente, omnisapiente, es todopoderoso. Entonces, si yo sé que está presente en todos lados, que puede hacer todo, Él es capaz de escuchar a toda su creación al mismo tiempo, entendiendo lo que cada boca y cada intención de su corazón quiere decir. O sea, puede escuchar al mismo tiempo a todos personalmente, sin que escuche como un barullo, como un ruido, porque si tú pones a 10 personas en un cuarto hablando, vas a escuchar un barullo, vas a escuchar un ruido, y vas a escuchar el sonido de una multitud que no se entiende. Dios no es así. Dios tiene la capacidad de escuchar cada corazón y cada petición. Por tanto, hermano, si algo de lo que hoy se ha predicado te sirve, úsalo. Si algo te ha dejado con duda, pregunta. Y si algo te ha tocado de tal manera que era lo que tú buscabas y anhelabas, dale gracias a Dios, porque Dios está pendiente de ti. Si tú sientes que esta prédica es como si estuviera yo hablando de ti, describiéndote, el Espíritu Santo te ama y te está hablando y te está llamando. Si todavía no tienes al Espíritu Santo en tu vida y quisieras tenerlo, o sientes que esos pecados Dios no te los ha quitado, necesitas acercarte a Dios, necesitas aceptar a Cristo en tu corazón. Y en la oración que ahora vamos a hacer, yo te invito a que si no sientes ese perdón aquí, que aceptes a Cristo en tu corazón,
siguiendo pasos básicos como arrepentirte, como pedirle perdón, como abrirle tu corazón a Dios, como invitarlo a entrar y como darle las gracias a nuestro Padre Celestial. No te pierdas y no olvides que mañana vamos a hablar de la depresión, que es un tema un poquito más profundo, al cual le vamos a dedicar un poquito más de tiempo y un poquito más de versículos, porque tiene que quedar más claro. Entonces, yo te invito a que ahorita oremos y nos acerquemos a Dios de una manera diferente en oración. Y no te olvides de preguntar, porque una de las trampas que tiene Satanás es de que ya te tocó ahí en tu corazón y tienes dudas, que las dudas son enemigas de la fe. Arráncate esas dudas preguntando y atreviéndote a enfrentar la verdad de las respuestas que tú te vas a encontrar. Vamos a orar en estos momentos y te invito, que si tienes a Dios y a Cristo en tu corazón, te postres, y que si sientes que no tienes a Dios y no tienes a Cristo en tu corazón, te quedes sentado, que te quedes de pie y hagas esa oración de fe que ahorita vamos a hacer, para que tengas acceso y el derecho de que el Espíritu Santo empiece a trabajar en ti. Como te dije, Él tomará, Él limpiará, Él quitará, Él desechará y tú serás una nueva criatura. Si no sientes eso es porque no has aceptado a Cristo. Para aceptar a Cristo tengo que hacer el proceso que te dije y vamos a hacerlo. Si sientes que no has aceptado a Cristo, repite esta oración. Mientras los demás hermanos en Cristo estamos orando por la gente que va a aceptar a Cristo en su corazón, yo te invito ahorita a que clames a Dios y repita estas palabras conmigo desde donde tú estás. Bendito Padre Celestial, hoy vengo ante ti arrepintiéndome de todos mis pecados, porque me he dado cuenta que mis pecados son una losa que no puedo llevar por mí mismo. Hoy quiero renunciar a todos esos pecados y quiero pedirte perdón por cada uno de ellos. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor, innumerables son. Tú conoces pecado grande, pecado chico, todo aquello que me ha alejado de ti. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por cada uno de ellos. Hoy quiero abrirte la puerta, Señor Jesús, porque tu palabra dice que estás a la puerta llamando. Quiero abrirte la puerta de mi corazón y quiero invitarte a entrar. Hoy te invito a entrar, Señor Jesús, a mi vida. Y hoy te acepto y te reconozco como mi único Salvador y Señor. Salvador personal. Bendito Señor Jesús, dice la palabra que tú entras y cenas conmigo y me limpias y me preparas para que el Espíritu Santo de Dios more en mí. Límpiame, renuévame, transfórmame. Haz que yo pueda renunciar de ese dolor, de ese sufrimiento que me impide crecer. Bendito Padre, hoy renuncio a esa enfermedad que me está causando mucho dolor. Hoy renuncio a ese pasado que me está llevando a estar preso en una prisión del cual me cuesta salir. Esas malas decisiones que he tomado y que hoy traen consecuencias a mi vida. Hoy te acepto y te reconozco como mi único Señor y Salvador. Y bendito Padre, te doy gracias. Gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por mí. Me cubro con su preciosa sangre. Y a partir de hoy soy una nueva criatura. Ayúdame a renunciar al pasado, a enfrentarme al presente y disfrutar el futuro. Te doy gracias, bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, eres una nueva criatura. Y ahora oremos todos los demás una oración de fe y de renuncia al pasado. Bendito Padre. Hoy quiero abrir la puerta de mi conciencia para recordar esas cosas que me dan miedo recordar, que me causan dolor, tristeza y soledad. Ayúdame a ser consciente de mi pasado para poder renunciar a ello. Ayúdame, Señor, porque solo no puedo.
He vivido en ciclos de sufrimiento, de angustia, de miedo, de dolor. Ya me cansé de seguir lo mismo, de disfrutar un momento y de luego sentir que mi día no valió la pena, que no disfruté nada, que todo fue tan monótono, que todo fue tan como una costumbre. Despertar, arreglar, limpiar, cocinar, bañarme, ser como un robot. Despertar, ir al trabajo, cansarme, lamentarme del por qué tengo esta vida, llegar a mi casa, enojarme, gritar, pelear, acostarme y empezar el día de nuevo. Ya estoy harto de esa forma de vivir que Satanás me ha puesto en un ciclo que hoy quiero romper, haciéndolo consciente de lo que hago, de lo que pienso, de lo que siento. Ayúdame, Señor, a darme cuenta que mi presente es lo que yo decido vivir, lo que yo decido pensar, lo que yo decido sentir. Ayúdame a ser consciente que soy un hijo tuyo que se merece todo lo mejor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a dejar de culparte por las cosas que solamente yo soy responsable. Ayúdame, Señor, de que si algo recuerdo del dolor, del pecado, si hay un pecado que mora en mí, yo renuncio a ese pecado, pecado de sexualidad, pecado de pornografía, pecado de lujuria, pecado de morbosidad, pecado de adulterio, pecado de fornicación, pecado que me lleve a separarme de ti, Señor, y ayúdame a renunciar a ello, porque hoy quiero ser diferente. Pecado de conmiseración, todo lo que me lleva a sufrir el mismo dolor, que ya no tengo por qué sufrir. Hoy renuncio a ello y cancelo eso en el nombre de Jesús. Porque ningún hijo tuyo tiene por qué sufrir dolor. Isaías lo dice, porque te viniste a llevar nuestras enfermedades y dolencias. Ayúdame a aceptar que soy hijo tuyo, que tengo que vivir feliz, renovado, con una emoción y un sentimiento agradables a ti. Ayúdame, bendito Padre, en este proceso nuevo. En el nombre de Cristo Jesús, yo te agradezco tu infinito amor y tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús, ayúdame a estar listo a hacer ese barro nuevo, a ser moldeado. Cuando el barro se moldea, pasa en el fuego varias veces. Ayúdame a soportar eso para llegar a la madurez y a la conciencia de lo que me merezco, de lo que espero, de lo que creo, y entonces tener esa certeza de poder llegar a ser el hijo que tú esperas que yo sea y lograr lo que tú esperas que yo logre, ir y predicar el evangelio a toda criatura, dar un testimonio agradable hacia ti, que el mundo vea que tú existes y que eres real. Ayúdame, Señor, a restaurarme, a renovarme, santificarme por amor a ti. A ti sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues yo, hermano, te invito a la predica de mañana y los jóvenes tienen preparada una transmisión especial el día de mañana en donde van a hacer su devocional, sus alabanzas y van a dar un mensaje que el Espíritu Santo ha preparado. Yo te invito como joven, como niño, como adolescente, como adulto, que te tomes el tiempo de escucharlos, lo que han preparado por amor a nosotros, a todos nosotros, y que te preparen, porque eso va a ser el preámbulo de la prédica que mañana vamos a tener, una prédica muy bonita. Te pido que ores por ello y que quites todo obstáculo para que mañana se pueda dar ese mensaje como el día de hoy se pudo dar. Yo te bendigo, hermano, y te agradezco el tiempo que le dedicas a Dios. Y no te olvides de escudriñar, de leer, de analizar, de decidir adecuadamente, pensando en lo que tú quieras cosechar mañana. En el nombre de Jesús seas bendecido, hermano. Gracias.